Estudiando las Escrituras para la mutua edificación. Tu programa Unos a Otros. Bueno, le damos la bienvenida a todos los hermanos que puedan estar viendo este video. Es un primer video de un canal nuevo que vamos a comenzar con algunos hermanos. En esta ocasión vamos a tener nuestro hermano Hugo Tapia, también su hermano, que ha tenido algunos estudios en la Escritura, ha pasado por varios institutos bíblicos, también tiene otros conocimientos, como uno de los conocimientos que muchas veces también se necesitan para aprender sobre qué pasa con las personas. Él ha cursado varios cursos, como ya mencioné, y es un hermano muy querido de mi parte. Me ha apoyado mucho en muchas cosas, y hemos querido comenzar este programa que le vamos a llamar Unos a Otros, un programa donde vamos a edificarnos mutuamente. Y el tema de hoy específicamente, después le va a dar la bienvenida a nuestro hermano Hugo, es el tema de la naturaleza humana. Hay muchas interrogantes de acuerdo a este tema, y el día de hoy queremos ver sobre y hablar sobre la naturaleza humana. Hay muchos puntos de vista sobre esto. ¿Qué opinas tú, Hugo, sobre la naturaleza humana y los puntos de vista que se ven en las diferentes denominaciones? Hola Tito, gracias por la invitación al programa. Bueno, básicamente podemos decir que hay dos grandes formas de entender la naturaleza humana. Hay una escuela de pensamiento que dice que el ser humano está completamente depravado, muerto, perdido, y por otro lado hay otra escuela que enseña que en distintos grados el ser humano tendría una pequeña parte no depravada, digamos una pequeña parte buena. Eso podríamos decir a grandes rasgos. Esas escuelas llevan sus nombres, pero no sé si vale la pena entrar a poner... Podemos tocar esos temas más adelante, pues, sí, para no entrar en discusiones. Claro, cuando te habláis como de la depravación total del ser humano, que no hay nada que él pueda hacer para buscar a Dios. Y el otro punto de vista, como tú bien mencionaste, es que el ser humano puede, con su naturaleza, buscar a Dios. Tiene algo que lo pueda llevar a buscar a Dios. Exacto. Eso es, en pocas palabras. ¿Qué nos dice la Escritura acerca de esto? ¿Cuál de las dos posturas tendría más peso? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver varios puntos de vista que pueden tener, y usando la Escritura claramente, que es lo mejor que podemos encontrar. Claro. Mira, para ser justo, vamos a tratar de mencionar argumentos para ambos lados, ¿ya? Claro. Los hermanos que piensan que el ser humano tiene una capacidad innata, intrínseca, de poder buscar a Dios, digamos, por su propia iniciativa, pueden utilizar pasajes que la palabra de Dios menciona, donde Dios hace un llamado al ser humano a que se arrepienta de sus pecados y los busque, o que Dios no rechaza al hombre que se acerca, ¿ya? Claro. Como estos pasajes no son propios de una escuela calvinista, uno los tiene presentes siempre, pero hay algunos versículos que se pueden utilizar para sustentar la posición de que el hombre por sí mismo puede decidir buscar a Dios. Claro, de hecho también en el Nuevo Testamento, cuando dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, Claro. Bueno, y otros más. Por otro lado, los otros hermanos, sí, dímelo. También el versículo mismo que más conocemos todos es Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree. Eso también puede dejar un amplio espectro de que es para todo el que cree. Esto quiere decir que todos pueden creer. No es que esté limitado el creer solamente a un grupo de personas, sino que todos quieren creer. O como que él quiere que todo el mundo sea salvo. También usan ese pasaje para aseverar que todos tienen el derecho y pueden pasar a ser, entre comillas, creyentes. Exacto.
Entonces, si tú lees la Biblia desde ese punto de vista, vas a llegar a la conclusión efectivamente que Dios está haciendo un llamado y que de los distintos seres humanos van a, van a escuchar el llamado de Dios los que quieran escucharlo. De hecho, la Biblia es como que te impulsa, te empuja a que tú tomes una decisión para buscarlo. Eso pareciera dar a entender esos distintos versículos. ¿Ya? Claro. Es difícil el tema cuando lo empezamos a ver así, porque, por ejemplo, en mi punto de vista y en la línea que yo pertenezco, en la línea que yo pertenezco como iglesia, denominación, Sí. nosotros tampoco vemos ese tipo de versículos desde ese punto de vista. Siempre se nos ha enseñado que esos versículos están sacados, como por decirlo, fuera de contexto. Que el contexto de ese versículo no es lo que quiere decir, y ahí como que recurrimos a varias terminologías y lo usamos para ir en contra de eso. ¿Qué pensáis tú de acuerdo de ese punto de vista? Como que ellos sacan fuera de contexto esos versículos. Disculpa, Tito, mira, el versículo específico que quería mencionar, que se me vino a la mente, era Isaías 55:6. Dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. O sea, si tú lees ese versículo y no está sacado de contexto, No, efectivamente Dios te está diciendo a través de su palabra que busquen al Señor, porque todavía estamos a tiempo de poder encontrarlo. Llámalo en tanto que está cercano. claro. Entonces, si tú lo tomas así, puedes llegar a concluir de que la invitación que hace Dios, y sumándolo a lo que decías tú, si lo vinculamos con Juan 3:16, en que Dios está llamando a todo el mundo y al mismo tiempo nos está diciendo, nos está dando un mandamiento de buscarlo mientras pueda ser hallado, la conclusión que se saca es, bueno, hay algo en nosotros para que cualquiera de nosotros podamos llegar a encontrar al Señor. Que el hombre no es tan malo como para rechazar 100% a Dios. Algo bueno hay dentro del hombre, que es lo que le permite en un momento de su vida conectar con Dios. Y eso se ve desde cuándo. Por ejemplo, nosotros podríamos hablar de calvinista o varias denominaciones. ¿Tú encuentras algo en la Biblia, como en la patrística que se llama, que se nombre este tipo de Claro, cosas? ese pensamiento en los primeros siglos de la iglesia cristiana se conoció como, o tiene una raíz en una corriente de pensamiento iniciada por Pelagio. Uh-huh. Se llama pelagianismo. Tiene otras variantes, claro, como el semipelagianismo, pero su formulación más cercana a nosotros la hizo Arminio. Arminio, que es del siglo XVI. Nació más o menos en los años de los reformadores. De hecho, fue Arminio el que sistematizó su pensamiento, armó un sistema teológico que consistía en 5 premisas. Y posteriormente, Calvino tomó se escucha como fondo de repente. Se escucha como un fondo de repente. Ahí está bien. Sí, sí. Ah, ya. Ya, volviendo ahí. Se fue un poco el audio. Ah, ya. Como te decía, Arminio fue el que sistematizó primero 5 puntos referidos a los temas soteriológicos. Y posteriormente, Calvino reformuló esos puntos y, digamos, los invirtió. Pero el primero que hizo eso fue Arminio. Uno piensa que al revés. Sí. Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando, podríamos llamar arminianismo a la teología que piensa que el ser humano puede encontrar a Dios a partir de su propia voluntad. Y llamaríamos calvinismo a las teologías que sostienen que no es el ser humano el que busca a Dios, sino que es Dios el que va a buscar al ser humano, porque el ser humano está imposibilitado de buscarle. Lo que se conoce como la depravación total del ser humano.
Claro, la depravación total vendría a equivaler a uno de los 5 puntos del sistema teológico, también Claro, conocido como las doctrinas de la gracia. claro, claro. Y bueno, justamente lo que estamos hablando ahora es principalmente sobre la depravación total. Exacto. En términos más teológicos, la depravación total significa que el ser humano, su voluntad, sus afectos, su intelecto, sus acciones como resultante de su pensamiento, está todo permeado o manchado por el pecado. Claro, Por lo tanto, todo lo que hace no va a alcanzar nunca el estándar de Dios porque está manchado, ¿no? Por más, por más que nosotros pensemos que hacemos cosas buenas, desde el punto de vista de Dios, siempre hay elementos de pecado entre medio que invalidan esas acciones. Entonces, con ese sí. tipo de acciones nunca vamos a poder agradar a Dios porque no alcanzan el estándar, no alcanzan a ser aceptadas por Dios. Claro, ahí podríamos ver textos cuando dice que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia, que son una Exacto, basura. exacto, Entonces ahí entramos en los textos que cargan hacia el otro lado, porque el exacto, hombre no puede buscar a Dios por más que trate, a menos de que Dios sea el que por medio del Espíritu lo empieza a llamar. exacto. Entonces, si ahora que ya hemos planteado estas dos, a grandes rasgos, estas dos escuelas, vamos a tomar partido por una, por otra, según la Biblia, ¿ya? ¿Sí? Entonces yo creo que la palabra De de Dios acuerdo con el texto bíblico. claramente tiene mucho más evidencia para sostener que el punto de vista calvinista. Sí. Claro. Y entre De los hecho, pasajes, sí, dale no. la mayoría de los teólogos, por así llamarle, y eruditos y estudiosos bíblicos, si tú decís como un balance de escritores en el tiempo, la mayoría se carga más para este lado, para el lado, por así llamarle, calvinista, de que el hombre está completamente depravado y no hay cómo busque a Dios. De hecho, la Biblia dice, no hay quien le busque, como dice Romano, Claro. No no hay ni estaría uno tan, solo. sí, no estaría tan seguro de esa afirmación. ¿Tú crees? A ver, Sí, vamos, adelante. porque de partida los luteranos no son calvinistas. Sí. Los anglicanos no estoy seguro. El metodismo, la iglesia que fundó John Wesley, Uh-huh. tampoco son calvinistas. Claro. Muchos bautistas tampoco son calvinistas. No, pues ahí es donde comenzamos a ver que son, Lo- ojo, le llaman ojo, por puntos y le pones nombre. los pentecostales tampoco son calvinistas. No, Entonces si empezamos a hacer el mapeo. Esta teología, también conocida como teología reformada, sería propia de las iglesias presbiterianas y de algunos claro, bautistas. Y de algunos bautistas. Ahora coincide que justamente son esas denominaciones las que han tenido una mayor producción teológica. Eh, puede ser también porque nosotros no conocemos tanto otro tipo de teólogos. claro. Pero eso es la realidad. Yo no estoy seguro que sea el punto de vista dominante. De hecho, si tú hablas abiertamente de estos temas en una congregación, puede que tengas problemas. Mira, vamos Volviendo al... a lo más interesante. Ah, no, dale nomás, disculpa. No, no, tú. Yo quería mencionar que vamos a lo más importante y lo más interesante de esto, que es sustentar la posición teológica con pasajes bíblicos. Claro, Entonces tú ya nos adelantaste uno, que probablemente sea el pasaje central para sostener esto, que está en Romanos 3, sí, 10, 12, que también es conocido como pasaje de la depravación total. Entonces ahí lo que dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Desde no hay unos ni pasajes, siquiera. claro, ni siquiera uno. Ese es unos pasajes más, digamos, conceptualmente cerrados en términos de sustentar esta idea. Ahí te está diciendo abiertamente, no hay ni siquiera uno. Claro, Entonces, pues,
Alguno te puede decir, no, que puede que pase, no hay ni siquiera uno. Claro, esa es una cita que Pablo hace del Antiguo Testamento y toma pasajes de algunos salmos y también de Isaías. Y creo que también de Isaías. Y los junta y los pone. Y los junta y los pone ahí en ese lado. Por lo tanto, es un pasaje con un contenido intemporal. O sea, no podríamos decir que solamente aplicaba a esa generación, que ellos eran los malos y que después nacieron buenos. No, está diciendo que, claro, todas las generaciones desde el comienzo. Así. Exacto. Mira, por ejemplo, yo el Salmo 14, en el versículo 2 y 3 dice: Jehová miró desde los cielos, en el versículo 2, sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Exacto. Entonces ahí lo estamos viendo en los Salmos. Y fíjate que ese ni siquiera uno está incluyendo a Enoc, está incluyendo a Job, está incluyendo a Noé, está incluyendo a José, el José de las 12 tribus, está incluyendo a todos los grandes hombres, nosotros, a Elías, a Eliseo, a todos los grandes hombres del Antiguo Testamento que uno podemos pensar que, oye, pero qué hombres más pro hombre, también están incluidos ahí. No hay ni siquiera uno. No. No hay ni uno. Y mencioné a Enoc primero. Sí, que era tan bueno que Dios se lo llevó para que no era digno de estar en la tierra. Claro. Entonces nosotros pensamos cosas. ¿Qué a los demás? Exacto. Exactamente. Sí, ese es un buen punto. Ahí tenemos un punto a favor del punto de vista que el hombre está depravado. Y es un punto fuerte. No es... Claro. Al mismo tiempo, si tú lees Romanos 1, después del versículo 17 en adelante, empieza toda una narrativa respecto a lo que es la cultura humana, cómo se va a ir degradando y cada vez más cayendo en un escalón, y ahí te incluye toda la cultura humana. Sí, porque en algunas Biblias sale como la culpabilidad del hombre. Claro. En algún título de algunas Biblias. Exacto. El ser humano no quiso tener en cuenta a Dios y rechazó con injusticia la verdad. El versículo 21, de lo que tú estás hablando de Romanos, el versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Exacto. Entonces, conocían a Dios, no es que no, ellos son así porque no conocen a Dios, porque si lo conocieran, cambiarían. Exacto. El versículo 18 dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, está diciendo que la actitud del ser humano, aparte de rechazar a Dios, es esforzarse por detener la verdad de Dios. O sea, no la quiero. Y hago todo lo posible por desterrarlo de acá. Mientras más lejos, mejor. ¿Será la razón de esto lo que dice Juan cuando habla sobre la luz? Que cuando a ver cuál era el texto, no tengo muy buena memoria, a ver, no era la luz. Es Juan 1. Juan 1, cuando dice que era la luz, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque su obra eran más. Exacto. Claro, si van a la luz, refleja su obra y ellos no quieren eso. No quieren que se les diga algo de eso. ¿Será esa la razón? Exacto, esa es la razón. A Dios, porque Dios es luz y el hombre solamente. Y su obra son malas. Solamente es tiniebla. Exacto, y el hombre no quiere que le alumbren y le pongan sobre la mesa todo lo que y le digan culpabilidad de pecado, que todo lo que hace es malo, porque es como que está arruinando la fiesta, pues, dijo. Claro. O sea, se avinagra el vino, por así decirlo. Claro. La felicidad se ve un poco opacada cuando se le da su pecado. Exactamente. Mira, otro pasaje muy importante al respecto de Efesios 2.1.
Ahí Pablo vamos a buscar aquí la escritura. Pablo lo está hablando ya Primero, a la iglesia de ese sector, hablando a cristiano. Ojo, ahí le está hablando a cristianos y les dice: Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Está hablándole a cristianos actuales, claro, en ese momento, diciéndole que antes de serlo, su situación espiritual, su estado espiritual era de muerte en delitos y pecados. Muerte espiritual. Claro. Bueno, eso se proyecta a toda la humanidad. Sin la conversión a Cristo, sin la acción de Dios regenerando al ser humano, la situación espiritual de todo ser humano es muerto en delito y pecado. ¿Será que por eso unos versículos más adelante, que también es uno de los versículos bien conocidos, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios? Obviamente. Yo me recuerdo haber escuchado a un predicador porque no puede ser. Sí, tal, perdón. Paul Washer, que hace alusión a este texto. Y como dice que nosotros estábamos muertos, él hace como asimila esto a una persona realmente que está muerta, tendido en la calle, y que llega a la ambulancia y le dice a esa persona muerta: por favor, súbase a la ambulancia porque nosotros lo vamos a llevar y lo vamos a recuperar. Obviamente esa persona no va a tener ni una respuesta porque está muerto. No puede responder al llamado de las personas que le quieren ayudar. Y él decía que así mismo el ser humano, por la condición de pecado, está muerto, que no puede ni siquiera escuchar nada de Dios. No pueden escuchar el llamado ni nada de nada, a menos que Dios le dé esa chispa de vida por medio del Espíritu para que reciban el llamado. Exacto, yo creo que esa es la idea. Esa es la idea. Sería Lázaro. ¿Cómo? Porque él estaba muerto, y si no hubiese sido por el llamado del Señor Jesucristo, él no se levanta. Ahí yo veo como lo que Dios puede hacer en la vida de una persona muerta en el pecado. Yo lo veo así, claro, sacándolo del contexto del que dice el pasaje, pero yo me imagino eso, al ser humano, como que Dios está haciendo eso con el hombre. Oye, está muerto, lo voy a llamar para que se levante y pueda seguir adelante. Sí, puede ser una lectura, que uno de los ejemplos de esa resurrección ha sido demostrar la acción de Dios en la vida del hombre, dándole vida de nuevo, vivificándolo, porque en el fondo sacarnos de una condición de muerte y llevarnos a la vida espiritual. Claro. Interesante el 2 de Efesios 2, que dice, el 2.1 dice: cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Después dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y ahí sale una larga lista de frutos de la carne. Claro. Es decir, todos nosotros vivimos en otro tiempo. No es que algunos nomás de ustedes vivieron así, sino claro, que todos. Claro, no es que solamente el mismo se incluye, obvio. Claro. Entonces no es solo que esta condición de muerto en delito y pecado corresponda, o sea, la descripción meramente de seres humanos perversos, o sea, abiertamente perversos, digamos, lo que sería, no sé, un asesino, no, es una descripción general a todo ser humano. Claro. Fíjate, Romanos 5.12. ¿Romanos 5.12? Sí. Vamos a Romanos 5.12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Listo, ahí está más que claro. Sí. Y ese hombre, obviamente todos sabemos que fue Adán, pues el primero. Exactamente. Esto quiere decir que Adán en adelante toda la condenación pasó a todos los hombres. Exacto. Obviamente. De hecho, la relación que hace ese versículo entre el pecado y la muerte nos está indicando que pasó a todos, porque todos nos morimos.
Claro. Sí. Claro, más de alguno podría llegar a hipotetizar cosas respecto a Enoch, como no murió, podría llegar a decir que por algo no murió, pero no es así. Aunque hay algunos puntos de vista que dicen que realmente no es que se lo llevó al cielo, pero ese sería otro tema, para Claro. tocarlo en otra ocasión. Pero claro, obviamente hay hombres que nosotros podíamos decir, oye, este fue súper bueno, no hay otro varón como este cuando Dios habla de Job, no hay otro Claro. ser humano como este, Exacto. pero aún así Job está incluido en todo. También necesito... Exactamente. Entonces, mira, bueno, también podría mencionar Tito capítulo 3, los primeros versículos, el mismo Isaías 53, bueno, y tanto pasaje. Entonces, Tito, el 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, Exacto, esclavos sí, eso, de los deleites diversos, ese mismo. viviendo en malicia, envidia, aborrecible y aborreciéndonos unos a otros. Exacto. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Exacto. Claro, ahí hace notar un cambio de que si no se hubiese manifestado la bondad de Dios, jamás hubiesen podido cambiar. Claro. Y esta condición espiritual del hombre muerto, aparte de hacerlo, como te mencionaba, pecar en su mente, en sus pensamientos, en su forma de hablar, en sus acciones, también tiene que ver con ese rechazo que muestra el hombre a Dios mismo. Ese pecado lo lleva a tener un rechazo, una relación de enemistad con Dios. La Biblia Claro. también la llama de ira o de odio. Hay un odio mutuo. Claro. Y es así. Claro. Dios tiene para Dios son hijos de ira. Y el ser humano detesta a Dios, por así decirlo. El ser humano no quiere ir a Dios por ningún motivo. O sea, No. en su condición de muerte, de delito y pecado, él no quiere ir. Mira, busca Juan 5:40. Ese es interesante. El Señor hablando ahí. ¿5:40? Sí. Aquí lo tengo. Dice así: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. La gente no quiere, pues, viejo, si no quiere. ¿No? O sea, el ser humano por su condición humana no quiere, no le interesa conocer al Señor, conocer a Cristo. No quiere. Pero él prefiere estar como están. Claro, el llamado de Jesús era claro: venid a mí, pero pocos venían. Prácticamente Exacto. lo rechazaban todo. Exacto. Ese mismo versículo en otras versiones dice, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. La gente no quiere venir. No importa. Bueno, y eso claramente lo podemos ver nosotros de una forma empírica cuando se sale a evangelizar o cuando habláis con alguna persona con respecto al evangelio. Obviamente el rechazo prácticamente enseguida. Tú puedes estar hablándole, por ejemplo, de Buda, una media hora, 2 horas, conversando de Buda, de Confucio y de Mahoma y de diferentes pensamientos, pero cuando llegáis a hablarle de Cristo, el rechazo, no, yo de religión no hablo, y el rechazo es absoluto. Exacto. Ningún hombre por su naturaleza jamás vendrá a Cristo. Por naturaleza jamás vendrá. No. De hecho, bueno, esto es un tema... De discernir espiritualmente, porque el hombre natural no puede entender las cosas del espíritu y se disciernen espiritualmente y no lo quieren ni buscar. Obviamente que es por eso, si no pueden discernir espiritualmente. Justamente por lo que dice ese pasaje, ese es 1 Corintios, 1 Corintios 2, creo. Porque las cosas de Dios se tienen que discernir espiritualmente, y si no tienen el espíritu de Dios, no las van a querer. No, difícil. Además, recuerda lo que leíamos de Efesios 2,
que ellos están bajo Claro. el padre, el príncipe de la potestad del aire. Entonces hay un control de parte de Satanás también llamemos de su gente, porque Satanás para el ser humano, el señor del ser humano es Satanás. Primera Juan menciona claramente eso, el último versículo de Primera Juan. Todo el mundo está bajo el maligno. Sí. El ser humano hace los deseos de su padre, miente como el mentiroso que es Satanás. Al principio. Claro. Si no me equivoco, 2 Corintios, que dice que el enemigo ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio, el cual es la gloria de Dios, o la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Sí, pues, 2 Corintios 4:4, en los Claro. cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio y de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjate, el príncipe de este mundo, como dice, de este siglo, Sí. cegó el entendimiento. O sea, hay una acción activa ahí, es que, por así decirlo, entre comillas, un ministerio satánico, Sí, claro. de tener a la gente enceguecida. O sea, ya están muertos y a su vez hay un enceguecimiento. Claro. Ahí claramente está hay un ministerio satánico. ¿No? Hay un ministerio activo del diablo. Sí. Para que no resplandezca. Entonces tenemos un ser humano que no tiene ni un interés en las cosas de Dios, por su naturaleza, por lo que es. Y al mismo tiempo alguien que los tiene cegados. Para que por si hubiera una chispa, como piensa el punto de vista, no pueda ni siquiera. Claro. Entonces, evidentemente tiene que venir alguien que desarme todo eso. De lo contrario, Sí. Nadie estaría interesado por Dios. Sí, en realidad. Piensa tú que el Señor, cuando llamó al apóstol Pablo, dice: instrumento escogido me es este. Claro. Él va a terminar aprendiendo que por mi nombre va a aprender lo mucho que tiene que. Va a padecer. Buscarlo de nuevo. Va a padecer. Mira, esa parte hay que borrarla. No hay por qué. Mira, a ver. Claro, el Señor le dijo a Pablo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fíjate que si el llamado de Dios es un llamado al padecimiento, ¿qué interés va a tener la gente que está muerta en delito y pecado, más encima está enceguecida por el enemigo, de despertar un llamado a padecer? Claro. Ninguno. La estoy pasando súper bien y me estoy llamando para pasarla mal. Tenés que estar loco para dejar ese pecado que te encanta y poder vencer esa presión que te tiene el enemigo para ir a sufrir, para ser rechazado por el mundo. Entonces, nuevamente se hace ahí evidente que tiene que ser alguien de afuera el que te tiene que ir a rescatar. Claro, un ente externo a ti. Claro, exacto, desde afuera te tienen que rescatar. Y esto es absolutamente consistente con Juan 6:44, cuando dice: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Claro, exactamente. Ese es uno de los textos también Claro. que se puede utilizar claramente, eso, que nadie es para eso, sino que los que el Padre hace que vengan. Exacto. Y es interesante ese punto de vista que vimos recién, que claro, tú decís que se acopla a lo que dice también Pablo cuando dice que para el mundo es locura. El Evangelio es una locura. ¿Cómo yo voy a cambiar mi estilo de vida que tengo hasta ahora, haciéndolo y pasándolo súper bien, haciendo todo lo que me gusta y lo que me agrada, por un estilo de vida, entre comillas, fome, que no voy a hacer nada de lo que te gusta o lo de que la carne te atrae, y más encima para padecer, para que todos te anden apuntando con el dedo o te anden molestando, o en alguna ocasión recibir persecución a consecuencia de tu vida como cristiano?
Exacto, Romanos 8:7 dice que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Mm, El, ni siquiera lo puede hacer. el ser humano es enemigo de Dios, eso es lo que hablábamos antes. Detesta las cosas de Dios. Entonces, no solo que le estaba ofreciendo algo que no le es atractivo a ese ser humano que tú dices que está feliz, aunque en realidad se muestra como feliz, porque en realidad no es feliz, sabemos que no es feliz. Pero tú le estás ofreciendo algo que está alejado de lo que él quiere, pero al mismo tiempo le estás ofreciendo algo de alguien que es su enemigo. Entonces, por eso es más o menos entendible cuando a una persona se le habla de Dios, te contesta en forma violenta. Claro. En estos tiempos no te van a matar, no te van a mandar al Coliseo Romano, Claro. no te van a torturar, pero lo que sí podemos experimentar es que te respondan de forma poco cortés. Claro. No me Sí. interesa tu cuestión, no me interesa tu religión, religión tal por cual, prefiero irme al Claro. infierno, prefiero Sí, irme al eso es infierno, el infierno me está más calentito, dicho más recurrente. A ellos le voy a pasar bien, no sé, con Claro, algunos sí, tíos que se han muerto. claro. Sí, esas son las frases más recurrentes que se escuchan por ahí. Claro, porque tú lo estás poniendo en una perspectiva donde lo que le estás ofreciendo le provoca rabia. Sí, sí, sí. Entonces, todo eso que estamos describiendo confirma la necesidad de que tengamos a alguien que nos rescate, un redentor. Necesitamos un redentor porque por nosotros mismos, si fuera por nosotros mismos, nosotros compramos más fichas para que alguien nos degrade más aún y encontrar más placer en ese pecado degradante. Si fuese por nosotros, por nuestra naturaleza. Tiene que venir alguien de afuera a que nos rescate de eso. Nosotros mismos no nos podemos rescatar. Entonces, yo creo que es más o menos evidente que desde el punto de vista espiritual y bíblico, no hay nada en nosotros que nos haga buscar a Dios. Claro. Ahí podemos ver igual en la escritura, como tú decías, que el hombre está como en una enemistad de ira hacia Dios, y también dice en algunos pasajes bíblicos de los salmos que igual Dios está irado continuamente contra este tipo de personas. Es decir, con todos los que Contra todo. Claro, contra todo, su ira está ahí encima. Sí. De hecho, lo dice el texto que viene después de Juan 3:16, que el que no ha creído ya ha sido condenado porque la ira de Dios está sobre él. ¿Cuánto? Que ha rechazado. 3:36, creo. Claro, esos son un poquito más nomás del que habla de todo lo que puede ser si tú lo recibís. Siguiendo leyendo, ya te dice que si no lo hacías, ya estáis muerto, pues ya has sido condenado. Exacto, acuérdate del libro de Jonathan Edwards, Pecadores en manos de un airado. En manos de un Dios airado. Esas prédicas las escucháis el día de hoy y muchas personas se te van de la iglesia. Claro. Pero es la realidad. Sí, eso sí. Es lo que la escritura enseña. Ahora, me acordé de lo que tú estabas mencionando recién, que todo lo que estamos hablando está conectado con el versículo de 1 Corintios 2, que dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. No las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Claro. Entonces son tonteras. Las cosas de Dios para el ser humano son tonteras porque no se ven y no tienen un beneficio concreto. Claro, claro, no te va a mejorar la vida en la semana siguiente. No te van a ascender en el trabajo por tener a Jesucristo como tu Dios. Claro. No necesariamente te vaya a mejorar de la enfermedad. No te va a llenar de plata. El matrimonio. Claro. Entonces, si no están esas cosas concretas, no entiendo para qué sirve. Ese es el razonamiento de la persona natural. Ese es un gran punto el que tú estás tocando, que lamentablemente por eso hay tanto boom en algunas iglesias en donde se predica eso mismo, porque si tú aceptás a Cristo o te acercás a Dios, se te va a arreglar el matrimonio, vaya a tener un trabajo mejor, te vaya a forrar en dinero, vaya a tener salud para siempre,
y la gente va como que si Dios fuera un genio de una lámpara que tú frotáis, dame esto, dame esto, dame esto, porque yo me acerqué. Y utilizan versículos como, por ejemplo, el mismo Jacob, cuando le dije, si tú me das esto, si tú me haces esto, si tú me das esto, yo te seguiré. Ah, ve, aquí Jacob lo hizo y Dios lo bendijo. No, pues ahí están manipulando la escritura para llegar a esa conjetura. Exacto. Tú examinas la vida del apóstol Pablo y no ves ni una comodidad, po. No ves comodidad, de hecho, ni prosperidad económica, ni éxito. Yo veo que empeoró después de que se convirtió, po, porque él tenía un estatus como judío fariseo, y él mismo lo dice, pues yo era intachable, judío fariseo, de la tribu de Benjamín, que era un título prácticamente como de nobleza, de una de las tribus más grandes. Y después dice, pero bueno, todo esto es basura. Exactamente. Entonces, ¿por qué no me sirve de nada? Porque con todo lo que yo tenía no me llevaba a la salvación. Claro, pero exacto. Y para llegar a describir todo ese estatus que le proveía reputación en su entorno, a llegar a despreciarlo, es porque tuvo que venir Dios a mostrarle una cosa distinta. Sí. Mira, Efesios 4 dice 17 y 18, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hay una gran descripción de la humanidad, un corazón duro, ignorante de Dios, un entendimiento entenebrecido. Yo me imagino ahí gráficamente un cerebro lleno con unas nubes negras ahí, que impiden que se pueda manifestar el Evangelio, la luz del Evangelio, y así éramos todos los gentiles. Ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. También podemos entenderlo como la tontera la insensatez de su razonamiento. Eso es lo que quiere decir. Claro, y ahí complementa con el texto que dijiste anteriormente, que el príncipe de este mundo lo tiene cegado. Exacto. No lo puede saber. Exactamente. Es un buen punto, entonces estaríamos viendo más que tiene más peso, que la condición del ser humano es totalmente depravada, que no hay nada que el ser humano pueda hacer para acercarse a Dios. Exacto. Más la posición que muchos piensan, que no son la minoría, que el hombre puede buscar a Dios de alguna u otra manera. Claro, lo que pasa es que los otros versículos, los que mencionamos en un comienzo, nosotros los podemos armonizar a la luz de lo que hemos hablado ahora. Sin embargo, claro, al revés no se puede. No se puede. Porque si tú defiendes la postura de que el ser humano tiene algo bueno, ¿cómo explica esto que hemos hablado ahora? No se puede. No se puede explicar. Entonces, no, claramente la evidencia bíblica de esto es completa. Además, es consistente con las otras doctrinas que vamos a ver después. Exacto. Esta nace en un montón de otras doctrinas, pues esta del claro, hombre, es una de las primeras que vamos a tocar, que la naturaleza del hombre caído, le podríamos llamar ahora, la naturaleza del hombre, con esa caída, que ya vemos ese texto, que pecado entró por un hombre, y así mismo entró la muerte, y todos somos pecadores y todos somos hombres caídos. Exacto. Entonces, se abre un abanico de otras doctrinas básicas de lo que podemos llamar la eclesiología o del cristiano, del cristianismo. En particular de la soteriología. Exacto, la soteriología. ¿Qué te iba a decir? Para el correcto entendimiento del Evangelio, la base que tenemos que tener todos claro es justamente esto. La situación espiritual del hombre. El hombre está condenado, el hombre es pecador, el hombre, todo lo que hace es contra la voluntad de Dios. El ser humano no tiene ni un interés en buscar a Dios, por sí mismo, por su naturaleza, no tiene interés. Y esa es la vida que nosotros observamos en las noticias, en la historia. Claro, eso es lo que vemos, po. Eso es lo que vemos. Pero ni siquiera en la historia. Prende la tele y ve las noticias, fíjate cómo se matan en todos lados. Toda la ley de Dios, toda la ley que Dios dejó es transgredida día a día.
en asesinato, en robo, en violaciones, homicidio. Bueno, ahí Bueno, podríamos ver lo que dice Timoteo, que en los últimos tiempos vendrán este tipo de hombres, y haciendo, entre comillas, últimos tiempos, porque desde el principio son así, vanagloriosos, desobedientes, no, malvivientes, y todo lo que nombra a Timoteo. Bueno, Pablo a Timoteo. Exactamente. Mira, otra cuestión que se puede mencionar es que es interesante que en la predicación del Evangelio es necesario hacer mención de esto, que esta es la condición espiritual del ser humano. Este punto de lo que estamos conversando es parte del Evangelio, porque no se va a entender lo que sigue, no se va a entender la obra de Cristo si tú no describes primero lo que es el ser humano. Exacto. Quizás lo que nos ha faltado mencionar es que el resultante de esta condición de pecado es la muerte. Exacto. O sea, el ser humano tiene por destino eterno el infierno, que es otra conversación que ya hemos tenido muchas veces. El infierno del resultante es el estado eterno de todo ser humano, producto del pecado que el ser humano lleva. Claro, si no se entiende esto, es como, ¿para qué me voy a salvar? Si después de esto me muero y se acaba todo. O no hay una condenación, o me perdona igual. Exacto. Por lo tanto, para entender el sentido de la obra de Cristo, para entender lo que Dios hizo en favor del ser humano, primero que todo hay que entender la condición del hombre. Porque si tú no le dices a las personas que estábamos muertos, no se entiende por qué murió Cristo. Claro. No se entiende. Entonces y como no se entiende, se le empieza a dar otros significados que no corresponden. No sé, porque que murió hasta para darte felicidad. ¿Sí? Claro. O para darte cosas. Claro. Porque la paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios es vida eterna. Ahí está, ese es el versículo que estaba buscando. Eso es Romanos 6:23. 6:23, sí. La paga del pecado, o sea, la paga de esta condición espiritual de muerte en delito y pecado del ser humano es la muerte. Y cuando habla de muerte ahí se está refiriendo a la muerte espiritual. La condenación eterna. Exacto. Es triste la situación, pues. Sí, nosotros lo vemos desde el punto de vista que la Escritura nos nombran, la condición del hombre es una condición terrible. Terrible, su fin. Y eso es lo que muchas personas no comprenden cuando uno le comienza a hablar de este tema de que su condición de hombre como naturaleza es caída y es consecuencia del pecado, está muerto, y por esa muerte va a recibir una condenación eterna en un lugar que se conoce como el lago de fuego o el infierno, que comúnmente se lo conoce, y va a ser para siempre, por una eternidad. Y esto algunos piensan que cómo Dios puede ser tan malo que te va a condenar tanto tiempo, pues se supone que es un Dios de amor. Y ahí es donde tú nosotros el argumento que usamos es que claro, porque te ama, hizo esto para salvarte, envió a su hijo a morir por ti, para poder salvarte. Claro, eso es lo que hemos conversado algunas veces y que nos ha llevado a hipotetizar o a escuchar algunos planteamientos que dicen que quizás el infierno es un lugar donde el ser humano va a poder expresar su naturaleza en toda su magnitud. Sí. ¿No viste que nosotros hemos dicho que el ser humano le gusta vivir en delito y pecado? Está contento, sí. Y en vez de buscar al Señor, no, él prefiere que le multipliquen las posibilidades de pecar, hacer un pecado cada vez peor, para satisfacerse más. Entonces algunos, no estoy diciendo que esto sea así, pero algunos han sostenido que quizás el infierno es un lugar donde el ser humano, bueno, pero tiene que ver con la ausencia de Dios. La ausencia de Dios, claro. Vaya a encontrar toda clase de atrocidades, de muertes, de asesinatos, aberraciones. Y el mensaje de fondo va a ser, bueno, ustedes querían vivir así, ustedes siempre quisieron vivir así, bueno, vivan así. Va a ser una condición terrible.
Claro, todos sacándose la cabeza por un pedazo de pan, una cosa así, enterrándote un cuchillo en la espalda. O sea, todas las atrocidades que te puedas imaginar, las van a vivir ahí. claro, y es razonable. O sea, si Dios, bien el que gobierna todo y también el que gobierna el infierno, porque muchas personas piensan que es Satanás el que gobierna el infierno y que él va a estar haciendo No. el castigo. No, él va a ser uno más de los condenados. Exacto. Y claro, como bien dices tú, ahí se va a ver claramente la personalidad del hombre al 100%. Dice, en algunas, no recuerdo, en algunas partes de la escritura, que en ese momento van a haber muchos hombres ofendidos y renegando contra Dios. Que en ese momento que van a estar en el infierno, van a estar, esto es lo que me merezco y no era tan bueno, y blasfemando en contra de él. Claro, de Apocalipsis se desprende o se infiere que un pasaje, bueno, tú sabes bastante de Apocalipsis, cuando están ante Dios, están parados, po. Sí. Están de pie, el pasaje lo describe que están de pie. O sea, ni siquiera en ese momento quisieron estar de rodillas, sino ahí desafiante, me lo imagino como con las manos en los bolsillos, mirando así como, y fumando así. A ver qué pasa acá. Claro. A ver, ¿qué tanto dice malo? A ver qué tanto, a ver qué esta cuestión. Increíble, sí, pues, viejo, increíble. Ahí en ese momento donde se va a cumplir una de las escrituras que dice que toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Quieran o no, lo van a hacer. Claro, pero en el momento, pero eso era el momento, claro, pero en el momento previo quizá. Claro, van a estar ahí de pie, a ver, sí, claro. El juicio contra mí no he hecho nada malo. Sí, pues el 20, el Apocalipsis 20, a ver. Vamos a ver, voy a buscarlo para que lo citemos. Dice, vi trono y se sentaron por él, los muertos en Cristo, bienaventurado el que tiene 4.000 años. Aquí, el 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados todos los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y ahí ya van a hacerle el juicio correspondiente y ahí no hay vuelta atrás. Claro, o sea, según los pasajes que vimos recién, no es que el hombre ame más al mundo que a Dios, sino que ama al mundo nomás. A Dios claro, lo aborrece. No ama a Dios para nada. Lo aborre. Y más que no solo no lo ame, sino que lo aborrece. Porque tú podés tener indiferencia con algo, pero claro, no aborrecerlo. O sea, hay cosas que tú amas, que te son indiferentes, y cosas que tú aborreces. La relación del ser humano sin Dios con Dios es de aborrecimiento. Claro. Es como un rechazo. Como, ni siquiera que no lo tomo en cuenta, no, lo aborrece. Sí, no. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer la falsa religión? Inventarse un nuevo Jesucristo, un nuevo Dios. ¿Para qué? Para que los oídos del ser humano caído no le genere rechazo. Entonces ahí tenemos a un Dios que te ama, que te recibe con los brazos abiertos, que no le importa tu condición, que te llama y te dice ven tal cual eres, porque Él no excluye a nadie. Claro, en esas mismas congregaciones tú hablas del Dios de la Biblia, ahí la gente se eriza y empieza a rechazar. ¿Se rechaza eso? Sí. ¿Se habrá llegado a ese punto por el no conocimiento de la Escritura? Bueno, la Biblia tiene abundantes pasajes respecto a la acción satánica en la iglesia, y siempre se menciona la acción de falsos maestros, falsa doctrina, falso evangelio, falsos pastores, falsos hermanos, falso todo. Por lo tanto, que se haya distorsionado la teología y si la iglesia se haya convertido en verdadero circo, ya estaba escrito, ya no es nuevo. Claro. El pasaje de primera o de segunda Timoteo, cuando dice que tendrán comezón de oír
y se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Bueno, eso te está dejando en claro, que van a tener discursos hechos para que la gente se agrade. Claro, también hay pasaje que su Dios es su estómago, su vianda, su comida. Claro. Ese es su Dios. Buscan esas cosas. Eso Cosas creo que que le Judas, ¿no? Sí, creo que sí. Buscan cosas que le agraden a ellos, no quieren escuchar nada en contra de su situación. Exacto. Exactamente. De hecho, es impresionante si tú te fijas, prácticamente toda segunda de Pedro está dedicada a falsa doctrina y falso maestro. Judas Sí, completa está dedicada a eso. sí. Tú encuentras menciones a ese tema en prácticamente todos los libros del Nuevo Testamento. Pero no se le da importancia. Y son claros los frutos que dan el hombre caído, a diferencia del hombre que recibe la luz del Señor. Cuando vemos los frutos del Espíritu o los frutos de la carne, hay una diferencia, pero abismal, entre los frutos de la carne de un hombre caído a los frutos que debe dar una persona que ha recibido la luz de Dios por misericordia y Dios lo ha transformado. Claro. Que ese otro tema que después como tocar, que cuando ya ha sido transformado, ¿cómo debe comportarse ese hombre o cómo puede ir creciendo? Claro. Algunas personas sostienen que predicar o enseñar lo que nosotros estamos hablando sobre la naturaleza del hombre y decir es como un acto de soberbia, porque uno estaría diciendo, como estaría denunciando a los demás, mira lo malo que son, mira que es depravado y mira las cosas que hacen. Pero si tú lo piensas bien, es todo lo contrario. Uno al decir esto le está dando la gloria al Señor, porque todo Claro. lo que hemos recibido ha sido por obra de Él. Si el Señor no Claro, hubiese rescatado, no seríamos nada, ¿sí? no seríamos nada. Es la negación completa de la participación humana en la regeneración espiritual. Claro. Y como consecuencia de eso es la salvación. Todo lo contrario. Sí. Claro, y todos, algunos, como tú decís, piensan que lo que nosotros estamos hablando el día de hoy, como las leyes lo están tomando el día de hoy, suena como un discurso de odio. Como si nosotros estamos hablando de algo muy malo que no deberíamos decírselo a las personas. Totalmente lo contrario, no es que nos pide Dios que le hablemos esto a las personas para que sean salvos. Claro, exacto. Exacto, alguna persona con alguna carencia psicológica, algún problema psicológico, algún tema de autoestima, por ejemplo, o alguna enfermedad, alguien te podría argumentar diciendo, oye, pero no es bueno que tú le digas que esa persona es perversa, que todo lo que hace es pecado, que no puede agradar a Dios, que su destino es la condenación, porque le va a hacer peor. Pero como tú dices, ese es el Evangelio, po. Si por esa razón el Evangelio bíblico es problemático, po. Si por esa razón la palabra de Dios presenta el camino del Evangelio como un camino de padecimiento. Que es difícil. Y eso lo encontramos en muchas partes. Y pocos son los que van a escuchar el Evangelio, porque como dice la Escritura, que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos, que ese es otro punto que después podemos tocar. Claro. Que siempre se ven como los pocos que son los que realmente Dios les puede hacer ver. Claro. Ahí ese otro tema también interesante que después podemos tocar sobre lo que es la elección de Dios. Exacto, Si Dios como te decía, está todo conectado. Os salva, claro. Claro. Por ejemplo, el versículo que te mencioné de Hechos, le podemos sumar otro de Primera Tesalonicenses, donde Pablo dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Sí. Ahí lo está estableciendo como el efecto. No, como la causa, la razón por la cual estamos es para esto, Sí, para las tribulaciones. No se preocupen.
el Señor Jesucristo mismo mencionaba que iba a pasar tribulaciones. Po. Sí, pues si trataron mal a su maestro, obviamente que los siervos van a pasar lo mismo. Exacto. Entonces, eso, nuevamente va en la misma dirección. ¿Qué ser humano por su propia naturaleza va a querer salir de su pecado, De su de la confort. comodidad de su pecado, a un lugar donde le prometen tribulaciones po, y padecimientos? Sí, pues. Ahora, Mira, y ahí lo interesante es que esas tribulaciones y padecimientos tú las tienes que sufrir en el mundo, claro, no en la iglesia. O sea, exacto. fíjate lo absurdo es y meterse en una congregación donde la pasáis mal ahí. Es ridículo, pues, supuestamente en la congregación es donde entre cristianos nos apoyamos, porque el Claro, mundo, claro, porque es el mundo, los que no conocen a Dios, los que están en muertos en delitos y pecados, los que esos son los que te aborrecen. son los que El mundo te aborrece. los que te hacen pasar por tribulaciones y te hacen pasar padecimientos, pero no en la congregación, po. No. Ahí es igual conlleva algo que después vamos a tocarlo, cuando el cristiano está muy cómodo, no padece nada. Claro, claro. Oye, sí, pues, ahí ese punto que tocaste, también es bueno de la tribulación, que para esto hemos sido puestos de la tribulación, también ese también un punto a futuro que también podríamos tocar sobre lo que es la tribulación, que si bien Pablo dice, para esto hemos sido puestos, Claro. hay unos que dicen que vamos a ser sacados antes de todo lo malo que nos va a pasar, y hay otro punto que dice que no, vamos a pasar por tribulación. Pero eso ya después. Claro. Mira, Estamos viendo recién el comienzo de la naturaleza del hombre. claro, a propósito de ese tema, mira, Sí, está todo conectado. claro, un versículo en 1 Pedro dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Exacto. Participantes de los padecimientos de Cristo. O sea, da la impresión de que hubiese una especie de relación entre el dolor que te toca pasar como cristiano y la participación que tienes en los padecimientos de Cristo. Uno podría llegar hasta hipotetizar que los que han sufrido más por la causa de Cristo van a tener un lugar más grande en el reino de los cielos que los que hemos tenido una participación relativamente cómoda. Claro, y eso es notorio cuando se habla de los sufrimientos y el castigo que van a recibir algunos conforme a su hecho pecaminoso, porque vemos que el Señor Jesucristo hace una comparación, dice, el mayor castigo va a recibir esta ciudad que Sodoma y Gomorra, porque por lo menos ellos no escucharon nada, ustedes escucharon. Claro. Entonces, si ellos van a recibir castigo según lo que hicieron, obviamente nosotros también como creyentes vamos a recibir más recompensa, por así llamarlo, o más brillo, más luz, como algunos teólogos dicen, que vamos a tener un resplandor mayor de acuerdo a nuestros padecimientos por la causa. Claro. El Señor mismo dice que algunos van a ser llamados grandes en el reino de los cielos. Sí. Entonces, Él claramente establece que van a haber, por así decirlo, estratificaciones. Claro. Por no llamarlo clases. Pero... Claro, como un estatus. Estatus. Y probablemente haya una relación entre esos padecimientos por la causa de Cristo con ese estatus. Lo bueno que va a pasar ahí en ese momento, que como no vamos a tener esta naturaleza pecaminosa, no vamos a estar envidiosos, vamos a sentirnos orgullosos de él, así que bueno, que hizo por esto y Señor se lo merece. Exacto. Dale más. Bien. Claro. Es increíble cómo voy a cambiar el pensamiento ahora, que como naturaleza caía. Exacto. Tú estás en un trabajo y le dan el puesto a otro que tú has estado buscando como 3 años y llega uno nuevo y se lo dan. Tú no decís que bueno que se lo ganó él y eso que es nuevito, no, al contrario, decís, oye, ¿por qué este? Claro. Vamos a ver la diferencia de la naturaleza. Así. Bueno, y ahí vemos que la naturaleza del hombre tiene que ser transformada, que es después el punto que vamos a tocar, la nueva naturaleza, como el ser humano a ser una nueva criatura. Exactamente. Que debería ser el segundo punto que tocamos después en una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Así es. Bueno, ha sido un buen tiempo en que hemos podido compartir algunos, a grandes rasgos, puntos de vista del ser humano y su condición. Y hemos visto que la mayor
prueba de Escritura es que la condición del ser humano es totalmente depravada, que no hay nada que el ser humano pueda hacer para buscar a Dios, sino que es Dios el que tiene que venir al ser humano a buscarle y hacer que su condición cambie, porque si no, no podría cambiar. Y ha sido un placer tener este tiempo de conversación más que estudio, un tiempo de conversación, claro, obviamente basada en la Escritura, con nuestro hermano Hugo. No sé, Hugo, si tú quieres decir algo para finalizar. Bueno, un gusto poder conversar contigo. Si hay algún hermano que escucha estas palabras y lee de edificación, bueno, que el Señor sea glorificado. Lo importante siempre es estar basando las convicciones en la palabra de Dios. Y feliz de seguir conversando. Muchas gracias. Claro. Amén, pues esperemos que así sea y tengamos más tiempo de tener más conversaciones como esta, que son muy gratas y como dice nuestro lema, que es para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de uno a otro. Y sí, quizás nunca vamos a llegar a un consenso, quizás nunca vamos a estar de acuerdo todos en un mismo punto, siempre vamos a tener diferencias, pero esperemos que estas diferencias también estén basadas en la Escritura y no solamente en un pensamiento humano, un pensamiento humanista, sino que todos nuestros puntos de vista quizás no van a estar de acuerdo, pero que siempre se basen por la Escritura y en el contexto de la Escritura. Porque como vemos, hay varios puntos de vista y no todos son malos en sí, pero este punto en especial de la naturaleza caída del hombre, sí es un punto que debe ser bien claro y tenerlo bien entendido para poder, así como decía Hugo, poder predicar el Evangelio, porque si el hombre no tiene esta naturaleza caída, ¿de qué sirve que Cristo muera si el hombre puede buscar a Dios cuando Él quiera? Si no es Dios el que actúa en nuestra vida, ¿para qué murió Cristo? Si nosotros no somos tan malos, podríamos ganarlo el cielo, aunque sea un poquito. Entonces, esta sería la conversación que tenemos hasta el día de hoy. Muchas gracias, Hugo, por tu tiempo también. Sabemos que está ocupado haciendo estudios, tiene algunos trabajos que hacer también. Así que muchas gracias, Hugo, por tu tiempo y hasta una próxima oportunidad. Listo, gracias, Tito. Ya, pues ahí nos despedimos, mis hermanos, un gusto. Y vamos a estar siguiendo en este programa. Para que sea amén y todos crezcamos, ¿no? Ya, pues ahí nos estamos viendo. Chao, que estén muy bien. Hasta una próxima oportunidad.